Buenos días, profe. Hola, perdón. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias a Dios. Buenos días, profe. Hola María Fernanda, buenos días. Buenos días para todos, buenos días, profe. Muy buenos días para Hola todos, chicos, Marley, Master. Muy buenos Diego, días. ¿todo bien? Todo bien, Master. Bueno, Aquí contento porque mejoró un poco la inversión. ¿por qué? Uy, Master, porque perdí $3.500 la semana pasada, Uy, pero ya lo recuperé. bueno, Ya estoy en la recuperación. o sea, mariquis, perdí $3.500, weón, Pues, putis. weón, son $3.500 que no tenía. Mariquis, Sí, uno que se queja porque bota un billete de 2.000 pesos Así imagínese, es. imagínese, Master. o se indigna porque el ministro de Hacienda dice que la caja de 12 huevos vale 1.800 pesos. Dios mío, No, eso es terrible. ¿ah? Hágame el favor. Eso es Profe, es terrible. que la compra al por mayor y eso. Sí, 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 sí. ¿Qué más, profe? ¿Qué más, muchachos? Hola Juanca, ¿cómo Hola, estás? Hola, Juan, Juan. ¿cómo vas? ¿Bien? Bien, ahí vamos. Mañana ¿Qué más, hablaremos profe? de eso del ministro con las palabras que son. Por ahora, hoy nos corresponde la clase de manejo de la voz. Estoy tratando de buscar aquí un... Acá está. Bueno, hoy, en esta primera parte de la clase, quiero que toquemos un tema que vamos a ver próximamente y que es lo próximo que vamos a hacer, que es la parte de o lo que será la base o las bases de lo que es la locución comercial. Nosotros tenemos un curso o ustedes tienen un curso de locución comercial que se dicta en el último semestre, ¿vale? Pero la idea es que aquí en manejo de la voz veamos unas bases, algo muy básico para lo que es la lectura de textos comerciales, ¿de acuerdo? Que nosotros podamos crear y hacer lectura de textos comerciales, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver unos conceptos muy básicos del tema de la parte comercial, ¿vale? Para que ustedes se familiaricen más que todo con las formas, los tipos de comerciales que hay y, y que hagamos algunas prácticas con textos comerciales que ya se estén eh, poniendo en el mercado, entendiendo que pues la idea de este estudio de locución es que nosotros empecemos a recuperar un espacio que hemos perdido como locutores y es la parte comercial. Lamentablemente, las agencias de publicidad o los clientes, las empresas, están utilizando o prefieren utilizar actores para, para poder promocionar sus productos a través de mensajes comerciales o mensajes institucionales. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que históricamente hay muy pocas o las voces que se utilizan más que todo han sido voces de actores. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de María Cecilia Botero, en alguna época, por ejemplo, las del Río, no sé si ustedes las recuerdan, Chela ¿cómo era que se llamaba la otra? Ay, se me olvidó. Bueno, les decían las del Río. Por ejemplo, había un actor de apellido Martínez, ¿vale? Que siempre hacía personajes de malo, de villano y de villano gomelo en las novelas. Actualmente, por ejemplo, Marcelo Cezanne hace ahora comerciales o voces para comerciales.
Y la idea es que ese espacio que se le ha otorgado a estas personas simplemente por el hecho de que ellos tienen la técnica para expresar emociones, ¿cierto? A través de la voz y a través de su cuerpo, o de sus gestos o de sus movimientos, digámoslo así. La idea es que nosotros como locutores o como futuros locutores empecemos a recuperar esos espacios como voces comerciales, ¿de acuerdo? Que nos empiecen a llamar primero a nosotros en la parte comercial y luego, ahí sí, recuperar, digamos que ese espacio que se ha perdido. Es decir, que lo hagan personas que realmente se dedican a la voz y que se dedican al manejo de, de sentimientos a través de la voz. Por eso es que yo les he insistido tanto en el tema de la versatilidad y en el tema de la expresión, la interpretación de sentimientos y la interpretación de los textos que hemos visto anteriormente. Entonces, digamos que ligado a eso que hemos visto anteriormente, viene lo que es la parte comercial, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque básicamente en lo comercial lo que los clientes prefieren es que a través de las sensaciones, a través de los sentimientos, puedan ofrecer sus productos o sus servicios, tratar de convencer, digamos, a la posible clientela de las bondades de un producto o de un servicio. Entonces empecemos por el concepto básico de comercial de radio, más conocido en el mundo de los medios como cuña radial. Hay que hacer primero la diferenciación, muchachos. La cuña radial, cuando usted habla de cuña, básicamente está hablando de comercial de radio, ¿de acuerdo? Comercial solamente de audio. Cuando hablemos de comerciales, ¿cierto? Estaremos hablando de imágenes, ¿vale? Imágenes y sonido, es decir, espacios publicitarios para televisión. Esos son los famosos comerciales. Cuñas son las de radio y avisos publicitarios, ¿cierto? O mensajes publicitarios son los que se emplean para prensa, ¿de acuerdo? Son solamente texto e imagen, ¿vale? Entonces, con ese orden de ideas, en ese orden de ideas, pues hay que hacer la diferenciación entre estas tres. Más adelante ustedes cuando vean publicidad y mercadeo, se van a dar cuenta de la diferenciación cuando empiecen a hacer las campañas y de una vez les advierto, no conocen al profe Hugo, ¿vale? Entonces, ojalá lo conozcan y que mi Dios los ampare. Amén. Bueno. Gracias, profe. Bueno, dicho esto, entonces, por favor, tener en cuenta siempre esa diferenciación, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de comerciales, estamos hablando de video, pues. Cuando hablemos de cuñas, estamos hablando de audio. Y cuando hablemos de avisos publicitarios, entonces ya ahí estamos hablando de imágenes fijas y texto. Es decir, todas las publicaciones en todas las publicaciones que se hacen en periódicos o en prensa, ¿de acuerdo? O en revistas. Bien, la cuña es una pieza de la comunicación. Ojalá lo escriban para que lo tengan ahí. La cuña es una pieza de la comunicación que en un tiempo determinado, perdón, yo muevo aquí, que en un tiempo determinado y utilizando diferentes herramientas auditivas, le permite a una persona natural o jurídica la promoción o la publicidad de un producto o de un servicio. ¿La tienen?
Sí, señor. Bueno, entonces lo dije despacio para que pudieran tomar ahí el concepto. Entonces, dicho esto, desglosemos un poquitico ese concepto. Cuando hablamos de una pieza de la comunicación, pues era lo que yo ya les comentaba ahorita, ¿vale? Que puede ser en video, puede ser en solamente audio o puede ser un aviso publicitario, una imagen fija, ¿vale? Cuando hablamos de en un tiempo determinado, pues hay que decir que las cuñas actualmente se hacen de acuerdo a unos tiempos o se producen de acuerdo a unos tiempos que un cliente paga para poder hacer la promoción. Estamos hablando de que las cuñas radiales actualmente duran 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos o los que llamamos infomerciales o publireportajes que van desde un minuto hasta lo que pueda pagar el cliente, ¿vale? Normalmente el límite de un infomercial va desde los 5 minutos hasta los 10 minutos, o sea, no se pasa o las emisoras no utilizan tanto tiempo en hacer este tipo de publireportajes o infomerciales, porque pues obviamente el tiempo es oro para una emisora de radio. Pero vale decir que si un cliente pues paga para que le hagan publicidad durante 15 minutos de su producto o de su servicio, pues las emisoras le arrancan el brazo y pues obviamente le hacen la publicidad y toman los recaudos necesarios en sus programaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, pues muchachos, tengan en cuenta siempre que las publicidades en radio van desde los 10 segundos hasta los 30 segundos para las cuñas y los infomerciales van de un minuto, de un tiempo de un minuto hasta, pues en adelante, digo yo, pero normalmente van hasta los 10 o 15 minutos, dependiendo de lo que pueda pagar un cliente o una persona. Y cuando hablamos de personas naturales o personas jurídicas, pues ustedes ya lo saben, una persona natural es una persona normal, común y corriente, ¿cierto? Y una persona jurídica, pues ya estamos hablando de empresas legalmente constituidas, ¿vale? Entonces, en este caso, pues la cuña publicitaria le permite a una persona natural, es decir, a cualquier persona que tenga los recursos o a una empresa a promocionar un producto o un servicio. Es así de sencillo, esa es la explicación del concepto básico de una cuña de radio. ¿De acuerdo? ¿Está claro el concepto o hay alguna duda? Todo claro, Bien, profe. máster. Bueno, porque es que después uno les pregunta más adelante y no, profe, es que usted no explicó. Bueno, sí, como ayer. Bueno, en cuanto al tema comercial, hay que decir que hay unas consideraciones generales para la redacción y para la creación de las cuñas o de las publicidades en radio, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, muchachos, para hacer o redactar una cuña es un concepto que se conoce como la atracción auditiva, ¿vale? Nosotros, los seres humanos, somos muy propensos a ponerle cuidado a muchas cosas que escuchamos, ¿cierto? Sonidos, también palabras, ¿cierto? Y dependiendo de la forma como nos la presenten o como nos la digan, asimismo cobra importancia o influencia en nuestro ser o en nuestro pensamiento o en nuestra filosofía, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo que les decía, es la atracción auditiva, es poder llegarle a diferentes audiencias, a diferentes clientes con nuestra forma de hablar, ¿vale? Entonces, ahí ya empieza a cobrar sentido o cobra sentido todo lo que hemos visto anteriormente,
en el sentido de interpretar bien una emoción, de interpretar bien una voz, personificar bien un personaje, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, en esto de la atracción auditiva cobra importancia el tema de lo que hemos visto anteriormente, de la interpretación, la buena vocalización, la buena entonación, bueno, en fin, todo por lo que he jodido anteriormente y joderé hasta el fin de mis días. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, muchachos, es la utilización de palabras cortas, frases sencillas, breves y de fácil pronunciación. Ahora que veíamos los acentos y que veíamos la lectura en la diestra de Dios Padre, ustedes se pudieron dar cuenta que hay muchas palabras coloquiales, ¿cierto? Básicamente el uso de palabras coloquiales en una cuña o en una pieza publicitaria no es muy recomendado. ¿Por qué razón? Porque algunas de esas palabras no se entienden en otras regiones, ¿sí? Entonces, a menos que una publicidad esté dirigida única y exclusivamente a una región o a cierto tipo, o a cierto dialecto, pues vale decir que las frases deben ser de dominio público, es decir, de que todo el mundo sepa y conozca de qué es lo que se está hablando y para qué se está utilizando dichas palabras coloquiales, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar este tipo de dialectos o las palabras. Entonces, les decía, palabras cortas, sencillas, de fácil pronunciación y frases descriptivas breves. Cuando me refiero a frases descriptivas breves, es que seamos muy puntuales a la hora de promocionar un producto o un servicio, ¿vale? Que no nos compliquemos tanto la vida, que no utilicemos tanta palabra técnica, ¿de acuerdo? Porque si nos centramos en los tecnicismos, muchos de esos tecnicismos no los entiende la gente y la idea es que este tipo de frases le den al cliente, al oyente, claridad y rápida captación del producto o del servicio, ¿vale? Y como la idea es que nosotros empecemos a dar las bondades de un producto, porque la idea de promocionar un producto es que se den o que se expresen las bondades de este, pues obviamente la idea es que seamos muy puntuales a la hora de crear un texto para publicidad. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es la originalidad y la creatividad. Cuando hablo de creatividad, pues obviamente que que tratemos de atraer con cosas muy diferentes a las del resto, ¿cierto? Y aparte de todo, pues que nos permitan de alguna manera didáctica o de alguna manera más práctica darle las bondades de un producto o un servicio a la gente, al oyente. Y la originalidad se trata de que sea algo que ninguno otro haya hecho, ¿de acuerdo? O sea, no copiar lo que se está haciendo en el mercado o lo que ya se hizo en alguna ocasión, ¿vale? Sino que más bien ser originales, tratar de que no se haya hecho, tratar de innovar en ese aspecto con el fin de que pues nuestro comercial resalte por encima de los otros que están en el mercado. ¿He sido claro al respecto? ¿Algún comentario adicional, duda, inquietud? Nada más ser bien. Bueno. Hay dos formas de hacer los comerciales en la radio, ¿vale? Las dos maneras pues tienen que ver mucho con la parte de el cómo se realizan o cuáles son los métodos con los cuales se presentan los comerciales en la radio. El primero de ellos pues es el comercial en vivo,
¿cierto? Que pues aparte de la flexibilidad y de la facilidad en la producción, porque pues no tenemos que grabar, no tenemos que ponerle efectos, ni música, ni nada por el estilo, sino que simplemente el comercial en vivo se trata de que el locutor presente o haga la lectura de un texto con toda la vitalidad, con toda la presentación, ¿cierto? Y pues obviamente con todo el carisma que pueda tener un locutor al aire. Entonces, no sé si de pronto ustedes que se la pasan escuchando la radio todo el tiempo y sobre todo estas emisoras de corte musical, me imagino que habrán escuchado en esos turnos de disc jockey algunos espacios en donde, pum, se calla la música y el tipo entra y lee una cuña o da alguna promoción, alguna publicidad. Eso es una forma de dar publicidad y se llama la publicidad en vivo o el comercial en vivo. Es decir, que a uno le pasan el texto y uno con su propia interpretación, con el carisma que tenga, ya le corresponde leer el comercial al aire, ¿de acuerdo? También me imagino que lo habrán escuchado en algunos espacios, de pronto en espacios informativos o magazines, en donde llega un momento en donde, por ejemplo, el locutor dice, bueno, y este es un espacio, esta es una sección patrocinada por tal cliente y da un eslogan y lee alguna promoción, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se conoce como comerciales en vivo. O también, por ejemplo, no sé si ustedes que les fascinan los deportes, sobre todo el fútbol, les encanta el fútbol. Entonces, y les encantan las transmisiones de fútbol y las han escuchado todas. Me imagino que habrán escuchado en las transmisiones de fútbol un tipo que solamente se dedica a leer comerciales. Ese señor se llama locutor comercial y los comerciales que él hace son los famosos comerciales en vivo. ¿De acuerdo? Simplemente el tipo se dedica a leer un texto y lo hace, trata de hacerlo con el mayor carisma, con la mejor interpretación para que el cliente se sienta satisfecho. Yo soy muy enemigo de aquellos locutores comerciales que se dedican únicamente a leer y sobre todo en las transmisiones de fútbol. Y leen y leen y leen comerciales y a veces la transmisión se convierte solamente en una lista de pauta comercial y no narran, no transmiten o no relatan el partido. Yo soy muy enemigo de eso. ¿Por qué? Porque si yo fuera cliente y me encontrara con un locutor comercial que no me interpreta lo que yo quiero poner en mi texto de mi marca, pues sencillamente no pondría ahí mi comercial. Entonces, cuando se trata de locución comercial, muchachos, se trata es de interpretar por encima de leer, ¿vale? Así como en las lecturas literarias anteriores, se trata de interpretar, de expresar las bondades de un producto o un servicio a través de mi voz, ¿vale? Entonces yo no puedo llegar a decir, Coca-Cola, la chispa de la vida, Coca-Cola, consíguela en tu punto de venta más cercano. No, tengo que ponerle intención, ¿vale? Coca-Cola, la chispa de la vida, consíguela en tu punto de venta más cercano. Disfrútala. Bueno, métale toda la intención que pueda, ¿de acuerdo? Pero pues obviamente, algunos dirán, no, pero es que eso es por tiempo. No, es que lo que pasa es que toca leer rápido porque también hay otras cuñas. No, ¿por qué? Si ahí están las cuñas, ¿por qué yo las tengo que leer rápido? No, primero interpretar y después ahí sí eh, que siga el partido. Yo soy el locutor comercial, yo me encargo de leer las cuñas, usted encárguese de narrar. Ahora, si me meten 30 cuñas en una transmisión, pues qué pena, yo tengo que leer las 30 cuñas y tengo que interpretar las 30 cuñas. Y punto, ¿vale? Entonces yo por eso soy muy enemigo de esas transmisiones que tienen tanta cuña y que aparte de todo no las leen, porque es que no las leen. Simplemente, o mejor dicho, no las interpretan, quise decir, porque lo que hacen es solamente leerlas, y no interpretan nada. Entonces, tener mucho cuidado nosotros como locutores, si en alguna ocasión nos toca, ¿vale? Que nos puede tocar con eso, ¿vale?
démosle al cliente lo que quiere. Si el cliente nos pone o nos da la confianza de entregarnos un dinero a cambio de promocionarle un producto o un servicio, pues hagámoslo bien. No lo hagamos a las patadas, ni lo hagamos porque nos toca o porque hay que cumplir con un tiempo. No, 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 no. Eso no es ético. Eso no es ético. ¿Vale? Eso en cuestión a los comerciales en vivo. Y los otros, pues, por lógica, son los comerciales pregrabados. ¿Vale? Los comerciales pregrabados, pues son como la mayoría de los que escuchamos en las emisoras de radio, ¿no? Obviamente, los comerciales pregrabados tienen un costo mayor de producción, ¿cierto? Están sujetas a una mayor cantidad de exigencias. La primera de ellas, el tiempo, ¿cierto? Las emisoras son muy estrictas en cuanto al tiempo, porque si yo le vendo a usted como cliente, le vendo 20 segundos, pues yo le voy a poner solamente 20 segundos, ¿vale? No le voy a poner ni 22 ni 18, no, 20 segundos. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo trabajé en RCN Neiva, a mí me tocaba editar como productor, como disc jockey productor, me tocaba editar la publicidad que llegaba a la emisora. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho, había un cliente que era Cinelandia, una joda así. Bueno, era un cinema que quedaba en un centro comercial, creo que se llamaba así, Cinelandia, una cosa así. Y el otro, Royal Films, esas bellezas. Y entonces llegaban y llevaban las promociones de las películas, de los estrenos que se iban a poner en el cine. Y entonces mandaban un mamotreto de 40 segundos y resulta que ellos pagaban solamente 20. Y en RCN Radio tienen un software que tiene que ser exacto. Si usted no pone los 20 segundos exactos, el sistema se colapsa. Simplemente no le pasa la cuña, porque ellos son muy estrictos con los contratos que tienen. Entonces, por ejemplo, si un cliente pagaba 20 segundos, la cuña tenía que durar 20 segundos. Eso estaba programado. Una lógica, un algoritmo le decía, ojo, esta cuña no tiene 20 segundos. El cliente contrató 20 y esta cuña tiene 25. Edítela. Y le pasaba el error y le mandaba a uno el reporte. Entonces, ¿qué tocaba? Pues nos tocaba coger el audio, revisarlo y mirar a ver qué se le quitaba al audio. O sea, nos correspondía a nosotros, teníamos el poder de censurar las cuñas, ¿vale? O sea, cortarle a las cuñas pedazos de audio para poderlas acomodar o ajustar. O lo otro que hacíamos era comprimir el sonido para que quedara de 20 segundos, ¿vale? Obviamente guardando pues un respeto a la claridad en la información, es decir, que no quedara como tan acelerada. No sé si ustedes han escuchado en las cuñas ese pedacito que ponen al final sobre todo de las de bebidas alcohólicas, que dicen el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, la ley 30, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? Sí, señor. Sí, profe. Claro, Máster. Eso se hace con una herramienta de edición de audio que se llama compresión de sonido, que lo que hace es reducir a las malas el tiempo de un audio, a las malas. Entonces, ¿qué pasa? Que el sonido queda con el mismo tono, ¿cierto? Pero acelerado, ¿sí? Queda acelerado porque obviamente la idea es que se comprime el tiempo, por lo tanto, se acelera el audio. Entonces, lo que yo digo, por ejemplo, por decir algo, lo que yo digo como es una pieza de la comunicación en la que tal cosa quedaría como, es una pieza de la comunicación que, ¿sí? Entonces, para decirlo si lo tengo que decir en 3 segundos, pues lo tengo que decir más rápido de lo normal, con el mismo tono. Entonces, pues nos tocaba ajustarlo, cortarle pedazos. Entonces, imagínense lo que era coger un audio de 40 segundos y convertirlo a 20.
nos tocaba quitarle varios pedazos. Entonces nos mandaban, por ejemplo, nos mandaban, ven a Cinelandia y disfruta de la película El Protector. Y ponían el pedazo del protector ahí, casi que toda la película la ponían ahí. Y sí, y te maté, y te voy a matar, y no sé qué, y esto y lo. Entonces, pues, ¿qué hacíamos nosotros? Todos esos pedazos para afuera, eso no sirve. Lo cortábamos, quitábamos todas esas películas, la música, todas esas vainas que hubiera ahí, las recortábamos. Nos quedaba de 22, compresión de sonido, pin, de 20, y listo. Quedaban al pelo. Y con eso se le cumplía al cliente. Comercialmente hablando, se le cumplía al cliente. Ay, pero es que ustedes, ¿por qué me recortaron el audio? Hermano, porque usted pone mucha pendejada que no sirve. ¿Para qué va a poner tanto pedazo de película? ¿Para qué me manda un audio de 40 si usted paga 20? ¿Por qué? Porque el cliente está pagando a un locutor o a un servicio para que le produzca esa cuña y se la edite. Por ejemplo, o a una agencia. Entonces la agencia, eso nos pasaba con una caja de compensación allá en Neiva, con familiares, que se llama la caja de compensación de allá. Nos mandaban las cuñas de todas esas parques recreacionales que habían ahí. Había uno muy bueno de unos toboganes, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Y nos mandaban esa vaina y ven y báñate en los toboganes de no sé qué, y esto y lo otro. Pucha, pagaban 30 segundos y nos mandaban audios de 1 minuto. Entonces, o nos mandaban audios de 40. Entonces, pues uno decía, pero güey, chica, por favor, ¿cierto? Ay, pero es que la agencia era la que nos hacía el reclamo. Pero ustedes, ¿por qué nos recortan las cuñas tanto que no sé qué? Pues porque ustedes pagan, pues porque el cliente solamente paga 20 segundos y ustedes mandan audios de 40. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer. Esa es una de las primeras exigencias de los comerciales pregrabados. Otra de las exigencias es, por ejemplo, la perfecta interpretación y la perfecta lectura de los textos. Pero, digamos que los comerciales pregrabados en ese tópico permiten que el locutor grabe y repita cuantas veces quieran, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si son locutores como ustedes, que repiten tanto los ejercicios, ustedes como no se equivocan, no, ustedes no se equivocan, repiten tanto los ejercicios. Entonces, el comercial pregrabado se ajusta perfectamente porque les permite repetir y repetir y repetir hasta que quede perfecto, ¿vale? Entonces, esas, digamos que exigencias que más llaman la atención en cuanto al tema de comerciales pregrabados. Obviamente los comerciales pregrabados pues están sujetos a unos efectos, a una musicalización, ¿cierto? Y pues la idea es que se salga una pieza correcta y perfectamente bien hecha a las necesidades de un cliente. Rápidamente, los tipos de comerciales. El primero de los comerciales, pues es el comercial de venta directa, es el comercial promocional o la cuña promocional, ¿cierto? Esta pues es muy sencilla, es simplemente o se limita simplemente a describir las bondades de un producto o servicio dentro de un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Obviamente, entre más tiempo que tengamos, pues más se puede hacer descripción, ¿sí? Más bondades y más detalles podemos dar. Obviamente no es lo mismo una cuña de 10 segundos que una cuña de 30 segundos, ¿cierto? En una cuña de 10 segundos, pues tenemos que ser muy puntuales, casi que como un telegrama. Compre jabón, coquito, en farmacias, tal, ¿sí? Casi que como un telegrama, ¿vale? Mientras que ya con una cuña de 30 segundos, pues ya podemos dar teléfono, dirección, redes sociales, bueno, en fin, dónde lo pueden encontrar, mire que el producto tal y tal y tal y tal, ¿cierto? Entonces, dentro de un tiempo determinado, se dan las bondades o se limita a este comercial promocional o de venta directa, se limita a dar las bondades de un producto o de un servicio. Listo.
no es más. El siguiente tipo de comercial es el comercial de diálogo. El comercial de diálogo básicamente es una conversación entre dos personas, ¿vale? En donde una puede hacer preguntas, ¿sí? Y la otra persona, que puede ser un representante de la empresa, pues va comentando, va respondiendo y dando o explicando los detalles de el producto o el servicio. O también se le puede aplicar este comercial de diálogo a los testimonios, a los testimoniales. No sé si de pronto ustedes vieron en alguna ocasión los comerciales esos de Medicasp con el mequetrefe, perdón, el gran actor Marcelo Cezanne. Porque Sí, se- los ponen a la Claro. hora del almuerzo, todos los comerciales, ¿por qué los ponen a la hora del almuerzo, Master? Espantoso. Bueno, sí. Porque la gente está viendo televisiones Claro. ahora. Que la gente, la cultura del colombiano, eso es otra cosa, eso lo van a aprender ustedes en publicidad, pero pues digamos que poniéndole un poquito de lógica, la gente ahora actualmente se ha acostumbrado a la hora del almuerzo a sentarse, prender el televisor para almorzar. ¿Sí? Y entonces dan una noticia y el papá de uno lo calla. Shh. Pero, bueno, entonces, como se ha cogido esa cultura, entonces meten los comerciales ahí, en esos espacios, donde la gente ve televisión, ¿sí? Lo mismo pasa en la radio digamos que, aunque se trabaja de manera diferente, pero por ejemplo, los espacios de radio del mediodía están llenos de pauta, pero llenos de pauta. Eso es cada 5 minutos está sonando una cuña, porque se supone que a esa hora uno tiene tiempo para escuchar la radio, ¿sí? Entonces la gente, o ver la televisión. Entonces por eso es que se meten esos comerciales y meten esos comerciales de Tucol y de la vaina para los hongos de los pies y del gel vaginal y de la, ¿qué es lo otro? El miel tertos, esas vainas y todo eso lo meten ahí, todo. Porque pues eso es que la salud de la gente y bueno, en fin, todas esas vainas. Pero lo meten ahí en esos espacios, ¿vale? Porque la gente está viendo. Y el Medicas y pues entre otras cuñas, ¿no? Entre otras cuñas, ¿vale? Y obviamente eso es a un público dirigido, porque normalmente la gente que ve noticias pues es gente mayor, ¿no? Entonces gente que necesita que el remedio para la tos, que el remedio para los hongos, que el remedio para no sé qué, que la toalla higiénica, que la vaina, y es gente mayor, ¿sí? Entonces ahí meten todos esos comerciales. Por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado, pero en la mayoría de canales, sobre todo en los nacionales, no sé, yo no sé si ustedes ven televisión los domingos en la mañana. No, no creo, no sé. Pero ahí meten todo lo que tiene que No. ver con cereales. Entonces, que el Chocapic, que el cornflakes, que el no sé qué, que el yogur finés, que la vaina, todo eso que tiene que ver con vainas del desayuno, el café, el chocolate Corona, todas las vainas del desayuno, todo eso lo meten en esos espacios, ¿vale? Cuando vienen o por ejemplo, cuando llegan las temporadas, las famosas temporadas. Este año no, porque pues por lo de la pandemia. Pero acuérdense, por ejemplo, cuando en los meses de enero o en los meses de junio, julio, más o menos, empezaban a poner todos esos comerciales de cuadernos Norma, que el lápiz, que los colores Prismacolor, que el borrador no sé qué, que los plumones tal cosa. ¿Se acuerdan? Claro, Master. Entonces, ahí Hay está. comerciales que son muy típicos y ahorita que su merced menciona, digamos, el de en los partidos, yo no soy de fútbol, pero me imagino que todavía sale el que faltan 15 minutos pintuco. Eso es una propaganda que se ha dado toda la vida también, ¿no? Eso se los voy a explicar ahorita más tarde, porque eso es lo que se llama el merchandising, pero eso ya se los explico ahorita. Vamos a hacer la pausa de esta primera parte porque ya se nos va a acabar el tiempo y cuando volvamos seguimos con este tema comercial. ¿Listo? Ok, profe.